Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy os traigo un nuevo caso criminal. Esta vez os voy a hablar de un caso que vi hace bastante tiempo en una serie que no sé si recordaréis, que al menos en Latinoamérica, yo nací en Argentina, pues allí se llamaba Índice de Maldad. Y en esta serie pues había un psiquiatra que había analizado a muchos asesinos en serie y otros asesinos diferentes y los había puesto en una escala que él llamaba pues la escala de la maldad, que llegaba hasta el número 22, que era la categoría más alta de esta escala. Así que aquí enumeraba diferentes crímenes y ponía los perfiles psicológicos de estas personas, depende del crimen que habían cometido, cómo lo habían hecho, por qué, si había sido premeditado, si no, si había sido pasional, si había sido contra un familiar o si era un asesino serial, etc. Pues de esa escala se pueden sacar varios casos porque hay muchos muy interesantes y bastante horribles, pero el que os vengo a contar hoy es el que a mí más me impactó de esa escala. Si bien puedo sacar más que también son interesantes, sinceramente a mí me impactó muchísimo porque se trata de una madre que asesinó a sus hijos de una manera brutal. Lo que hizo esta mujer es terrible y para mí no tiene perdón alguno. Ya lo podéis explicar como queráis. Yo voy a contar la historia y os voy a contar lo que ha dicho gente sobre esta historia también en diferentes comentarios que he encontrado en páginas donde se habla de este caso, pero en mi opinión, ya os digo, yo no creo que esto tenga perdón de ninguna manera. Así que sin mucho más que agregar, comencemos. La persona que ven aquí es Teresa Jimmy Francine Cross, que nació el 12 de marzo de 1946 en Sacramento, California, en el seno de una familia de clase media. El padre de profesión era quesero, pero a una temprana edad comenzó a sufrir de Parkinson, lo que causó que tuviera que dejar de trabajar. Teresa tenía dos hermanos que eran de un matrimonio anterior del padre y fue la madre de Teresa, Swanee, quien tuvo que comenzar a hacerse cargo de la familia, a sacarla adelante cuando su marido cayó enfermo. Esto supuso para Teresa como su primer trauma. Ver el descenso de su familia y que su madre tuviera que hacerse cargo de todo fue la primera cosa que le afectó en su vida. Cuando Teresa tenía entonces 15 años, su madre también fallece de un paro cardíaco y esto causó una grave depresión en ella, ya que su madre era el timón de su vida, era la base en su vida. Así que cuando ella fallece, Teresa tendría que comenzar a trabajar para mantener a su familia, pero un año después deja sus estudios, lo deja todo y decide casarse con el que será su primer marido. Él se llamaba Clifford Sanders y tenía 5 años más que ella. Por lo que, como os digo, en 1962 Teresa deja los estudios, deja su casa y se casa con este hombre con quien tiene su primer hijo llamado Howard, y de él hablaremos más adelante sobre el final del vídeo porque tengo algo muy interesante que dijo este hombre para contarles. El matrimonio, si bien comenzó bien, duró muy poco con estabilidad porque Teresa no paraba de acusarlo de ser infiel, además lo acusaba de que él la maltrataba cuando no era así. Las discusiones eran incesantes y finalmente Teresa estaba embarazada de su segunda hija cuando Clifford decide separarse de ella. Teresa no acepta esto y un día estaban discutiendo cuando Clifford da la media vuelta para irse de la casa y para decirle que la dejaba, que la relación se acababa aquí, así que Teresa cogió una escopeta y le disparó por la espalda, acabando con su vida. Entonces Teresa en un primer momento sería acusada de asesinato y sería llevada a juicio. Una vez estaría allí, ella no pararía de decir que esto fue en defensa propia, pero que a la vez fue un accidente. Como ella ya había denunciado a su marido por malos tratos, esto no era en parte difícil de creer. Además,
Daba mucha lástima ver a una mujer embarazada llorando con un niño pequeño también, diciendo que su marido la maltrataba y que esto había sido un accidente, que simplemente había sido en defensa propia. Ella decía que había cogido la escopeta para defenderse y esta se habría disparado sola, con tal mala suerte de que le había disparado. El problema era que el disparo había entrado por la espalda y esto no explicaría qué clase de defensa propia había sido esta. Pero esto tan solo lo vio una persona en todo el juicio. Él era Donald Dorfman. Él era el adjunto al fiscal del distrito y estaba muy seguro de que lo que ella había hecho era un asesinato en primer grado. Él no se creía sus lágrimas ni se creía la historia y decía que Teresa lo había asesinado a sangre fría. El problema es que el jurado no lo veía así. Ellos veían a una mujer inocente que había intentado defenderse y que todo esto había acabado de esta forma. Finalmente, fue el testimonio del psicólogo Leroy Walter quien ayudó a Teresa con su estrategia. Él dijo que era una mujer que estaba asustada y que esto no podría haberlo calculado. Él no creía que ella pudiera haber cometido un asesinato, más bien veía en ella a una víctima. Y esto ayudó mucho al jurado y al juez a declararla inocente en este crimen. Pero esta no sería la primera vez que Teresa se saldría con la suya, por muy increíble que parezca. Fue puesta en libertad de inmediato y aquí comenzaría el problema de Teresa con el alcohol. Comenzaría a beber y a salir de fiesta siempre que podía y le dejaba a sus hijos a cualquier persona. Le daba igual si era un hombre que conocía de un día o el que fuera. Ella dejaba a sus hijos con cualquiera y se iba por ahí sin importarle nada más. Es así hasta que en 1966 conoce a un marine llamado Robert Knorr, del que Teresa cogería su apellido. Con él tendría 4 hijos más: Susan, William, Robert y Teresa Terry. De este matrimonio también os voy a hablar más adelante en el vídeo. Ahora simplemente os voy a contar la información que está como oficial, por decirlo de alguna forma, la que aparece en todas partes, porque esto que estoy contando básicamente es el relato de Terry, la hija menor. Así que lo que os pasaré a explicar ahora será más o menos ese relato y luego sobre el final del vídeo os contaré otras cosas que he podido encontrar en la investigación que son muy interesantes y explicarían muchísimas cosas y que para nada voy a dejar fuera de este caso. Así que lo que dice este relato es que se casó con este hombre, tuvo 4 hijos más y este hombre adoptó a los 2 anteriores, dándoles también su apellido. La relación fluyó de la misma manera que la anterior, entre desconfianzas y acusaciones e infinitas peleas, hasta que finalmente esta relación terminó. En teoría, Robert Knorr dejó a Teresa e intentó contactar con sus hijos, pero ella se negó y no le dejó nunca contactar con ellos. Así que este hombre nunca más supo nada de sus hijos desde el momento de que salió por la puerta de esa casa. Luego de esto, Teresa lo intentaría con 2 parejas más, pero no funcionaría con ninguna de ellas, ya que Teresa era sumamente alcohólica y paranoica y siempre estaba causando conflictos con las parejas que tenía, así que nada le duraba lo suficiente. Pero si todo se hubiera quedado aquí, esta historia sería un cuento de hadas. Alcohólica y completamente desquiciada, Teresa comenzó a descargarse sobre sus hijos y aquí comenzaron las torturas. Los obligaba, por ejemplo, a sentarse en el suelo de la cocina sin mover un músculo y si se movían les lanzaba cuchillos o les pegaba con un tablón. Además, apagaba los cigarrillos en la piel de sus propios hijos y también tenía una tabla muy grande que sus hijos le habían puesto nombre y era la tabla de la educación. Y con esto les pegaba si ellos hacían algo que ella no aprobaba. Además, hay que destacar que aunque no hicieran nada, ella estaba completamente paranoica y se inventaba cosas. Decía que sus hijos habían dicho que ella no les cuidaba
o lo que fuera, la cuestión es que siempre los estaba pegando. Estos niños vivían en un completo estado de miedo, no les dejaba salir de la calle y con los años también los retiraría del colegio y cortaría la línea telefónica de su casa. Así que los vecinos no los veían, ni nadie los veía, ni sabían cómo estaban estos niños. No me preguntéis por qué no fue servicios sociales cuando ella los sacó del colegio y desaparecieron siquiera del patio de su casa, porque no sé si en esa época los servicios sociales no funcionaban así o qué fue lo que pasó aquí, pero nadie intervino. Ella simplemente metió a los niños dentro de la casa como si estuvieran secuestrados y punto. Hizo con ellos lo que quiso. Y creerme si os digo que todo esto es poco a comparación con lo que viene. Teresa se ensañó especialmente con sus dos hijas mayores, Sheila y Susan. Comenzó a acusarlas a una primero y a otra después de ser brujas que hacían conjuros con el diablo para que ella engordara y perdiera su belleza, cosa que estaba perdiendo por dos razones: la edad y lo alcohólica que era y los malos hábitos que tenía, obviamente. Sentía un odio tan grande por sus hijas que acabó en dos atroces crímenes que os pasaré a contar. Y vamos a comenzar con la historia de Susan. Como Teresa acusaba a Susan de que estaba engordando por su culpa, se le ocurrió la idea de obligarla a comer enormes cantidades de comida. Preparaba unas ollas enormes de sopas o de macarrones con grasa o de lo que fuera, y la sentaba a Susan en el suelo y le ponía la olla ardiendo sobre sus piernas y la obligaba a comérsela entera. Le pegaba muchísimas veces, le daba enormes palizas con unos guantes de cuero que tenía, hasta que finalmente un día Susan logró escapar de aquella casa y se dirigió hacia la comisaría. Cuando habló con la policía, le contó todas las historias, le contó todo lo que les hacía su madre a ella y a sus hermanos, y la policía decidió llevarla hasta su casa para hablar con su madre. Así que cuando la policía habló con ella, Teresa dijo que Susan tenía un problema psiquiátrico y que necesitaba ayuda y que se estaba inventando todas estas cosas, y la policía, por supuesto, se creyó la historia y dejó a Susan allí y no investigaron absolutamente nada de si esto era verdad o no. Tras aquella huida y por haber traído la policía a casa a cuestionar lo que Teresa hacía con ellos, decidió que vigilaría a Susan más de cerca. Así que le dio una terrible golpiza, obligó a que los hermanos la cogieran de los brazos y le empezó a golpear en el abdomen. También obligó a uno de sus hijos a que golpeara a Susan de la misma manera. Más adelante, en la autopsia de su cuerpo, se descubrió que estos golpes fueron tan fuertes que le produjeron a Susan un tumor en uno de los ovarios y un derrame interno muy importante. Aparte de hacer esto, la ató a una cama y obligó a sus hermanos a que la alimentaran solamente 2 veces al día, ni hablar de sacarla de allí para ir al baño o para asearla. Permaneció bastante tiempo atada en esa cama. La chica no dejaba de quejarse, de suplicar y de decir que ella no volvería a escaparse, pero que por favor la soltaran de allí. Finalmente Teresa decidió soltarla, ya que Susan llevaba bastante tiempo de escarmiento. Según su parecer, ya había logrado doblegar su voluntad y Susan no volvería a escapar. Ya en 1982, una pelea entre Susan y su madre acabó con un disparo que dio en el hombro de Susan. Algunas fuentes dicen que fue en el abdomen, otras dicen que fue en la espalda. Yo la que veo más certera, más factible, por cosas que luego ha dicho su hermano, etcétera, es que le dieron como por esta altura y la bala acabó detrás, entre el hombro y la espalda, más o menos. Teresa, al ver lo que había hecho, al ver que le había disparado y que tenía que curarla de alguna forma, obligó a sus hijos a que llevaran a Susan al baño y la metieran dentro de la bañera. Para evitar que nadie descubriera lo que había pasado, ella obligó a sus 2 hijos varones a ayudarla en el procedimiento. Cogieron a Susan y la cosieron
en la bañera. Susan logró sobrevivir a esto, pero como no removieron la bala, jamás se pudo recuperar del todo. Más adelante hubo otro enfrentamiento entre estas dos mujeres y esta vez Teresa le clavaría unas tijeras en la espalda a su hija. Susan ya no podía soportar más todo esto, había aguantado muchísimo y al final iba a acabar muerta, así que le pidió a su madre que la dejara irse, que ella nunca contaría nada. Y sorprendentemente, Teresa aceptó que Susan marchara de esa casa, pero le puso una horrible condición. Le dijo a su hija que si quería marcharse tenía que dejarse extraer la bala que aún tenía en el hombro. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho que ni hablar, antes la hubiera matado a ella, no sé. Pero bueno, Susan estaba muy desesperada y pensar que todos estos niños estaban en un constante terror, vivían bajo un constante estado de terror, así que estaban sumamente sometidos. Y Susan pensó que esto sería lo último que iba a aguantar, así que accedió. El suelo de la cocina sirvió como la mesa de operaciones. Así que Teresa una vez más pidió a sus hijos que la ayudaran en el procedimiento. Le dieron alcohol y un montón de pastillas que servirían como anestesia y ordenó a uno de sus hijos que le abriera en el punto donde estaba la bala. Comenzaron a hurgar y tuvieron que mover bastante músculo, pero no lograron retirar el proyectil. Así que lo único que consiguieron es hacer que Susan se desmayara por el increíble dolor que le estaban provocando. La volvieron a coser, pero como os imagináis, no tomaron ningún tipo de precaución higiénica. No desinfectaron nada, ni siquiera ese es un sitio para hacer una cosa así, el suelo de una cocina con un cuchillo de cocina. Gente que no sabe, una mujer que está loca como poco. Así que lo que pasó aquí fue que Susan cogió una increíble infección, como os podéis imaginar, causa de esta especie de operación. Los ojos y la piel de Susan se pusieron amarillos y entonces Teresa comenzó a darle un montón de antibióticos e ibuprofeno pensando que así pues pararía la infección, pero Susan tenía septicemia y esto es una condición muy grave, una condición de vida o muerte, pero tampoco la dejó ir al médico. ¿Cómo iba a hacerlo si no iban a descubrir todo lo que ella había hecho con su hija? Así que como Susan no paraba de gritar e incluso perdió el control de sus intestinos, le tapó la boca con cinta americana para que nadie pudiera escuchar los gritos de dolor tan fuertes que emanaban de ella. La ató de manos y pies, cogió todas sus cosas y las puso en bolsas de basura y subió las cosas y a Susan al coche y obligó también a sus hijos mayores a que le acompañaran para dejarla en el puente de Place County. Cerca de aquí hay un descampado, allí depositó las bolsas de basura, las roció con gasolina y encima puso a Susan, que aún se encontraba con vida. Ella más adelante declararía que Susan ya estaba muerta para este entonces, pero la autopsia demostró que no, que Susan aún estaba con vida. La roció con gasolina también y la prendió fuego. No estaba sola, por supuesto, como os digo, obligó a William y a Robert a ir con ella. Casi todas las veces obligó a Robert a ayudarla, a veces también obligaba a William, a veces también obligaba a Howard, pero Robert casi siempre participó de todo lo que su madre le obligaba a hacer y esto tendría unas muy graves consecuencias más adelante. Bueno, en realidad todo esto tuvo muchas consecuencias sobre todos sus hijos, pero sobre Robert yo veo que hubo unas consecuencias bastante más importantes. Esto ocurriría en julio de 1984 y no sería ni de cerca la última cosa que ocurriría en esta casa de los horrores. Si los hermanos ya no estaban lo suficientemente asustados, tras la muerte de Susan entraron en un estado de pánico aún más grande porque vieron de lo que era capaz ella de hacer y que no podían impedirlo de ninguna manera. Tras esto, Teresa se empezó a ensañar con Sheila, que era su siguiente hija más grande. No tenían suficiente dinero, así que Teresa se le ocurrió obligar a su hija a prostituirse. Sheila lo haría sin quejarse porque de alguna forma quería conformar a su madre para que el terror en esta casa parara. Pero
definitivamente no lo conseguiría. Teresa también se obsesionó con su hija y comenzó a decirle que era también una bruja porque ella no paraba de engordar y que su hija le estaba robando su belleza. Así que también la acusó de haber contraído una enfermedad venérea y de estar embarazada. Cosas que Sheila negaba porque no eran ciertas, pero como ya os he explicado, Teresa es una psicópata y una obsesiva que se obsesionaba con una cosa y no veía más allá. Así que continuó con esto y le cogió muchísima manía a su hija. Tanto así que su madre comenzó un día a golpearla hasta la saciedad, hasta que la dejó medio inconsciente, así que también la maniató y la encerró en un armario. Obligó a sus hijos a que vigilaran que la puerta del armario nunca se abriera y a diferencia de Susan, que la había estado alimentando mientras la había tenido atada en la cama, a Sheila no le daría absolutamente nada. Les dijo que no le podían dar ni de beber ni de comer y la dejó allí. Sheila gritaba muchísimo, pedía por favor que la ayudasen, que la sacaran de allí, pero nadie le hizo caso, nadie podía abrir la puerta del armario. Finalmente Terry nos cuenta que una noche se escuchó un golpe muy fuerte que provenía del armario y luego de eso un olor muy fétido comenzaría a inundar la casa. Teresa estaba muy asustada de que alguien descubriera lo que estaba sucediendo por el olor tan fuerte que había, así que abrió el armario y allí adentro estaba su hija muerta, había muerto por desnutrición. Así que como quería ocultar el cuerpo otra vez, obligó a sus hijos a meter a Sheila en una caja y a llevársela hacia el aeropuerto de Truckee. Dejaron el cuerpo allí y antes de marcharse le prendieron fuego. Sería horas más tarde un vecino de la zona llamado Elmer Barber quien encontraría el cuerpo descompuesto y semi quemado de Sheila y avisaría a las autoridades. Pero como no había ninguna denuncia de desaparición y el cuerpo estaba en un estado terrible, simplemente lo pudieron clasificar como Jane Doe, que es como se clasifica a los cuerpos que no se saben quiénes son. Siempre que sean mujeres, si son hombres es creo que Joe Doe, para mujeres es Jane. La paranoia comenzó a abrumar a Teresa, quien estaba segura que la descubrirían por el armario de su casa, porque ahí es donde había muerto Sheila. Así que ordenó a Terry que quemara toda la casa. Y esta le dijo que si lo hacía, lo que quería a cambio es que la dejara marchar. Y sorprendentemente Teresa dijo que sí. Así que Terry prendió fuego la casa y se quemó todo menos el armario, por increíble que esto parezca. Cada uno se fue por su lado, excepto Robert, que siguió con su madre. Ambos se fueron a vivir, por lo que he podido encontrar, a un lugar en Las Vegas y sería aquí donde sería condenado Robert también. No tenían dinero y Teresa mandaría a Robert a robar. Este entraría en un bar a robar y acabaría matando al dueño de este lugar y sería aquí cuando cogerían a Robert y él iría preso. Pero Teresa una vez más se escaparía. El resto de sus hijos hicieron vidas por separado, más o menos como pudieron, porque como os podéis imaginar, estas personas se quedaron muy mal psicológicamente y no es para menos. Serían 9 años después cuando un episodio del programa American Most Wanted le abriría los ojos a Terry y hiciera que ella llamara a la policía y les contara toda la historia de lo que había sucedido con su familia. La policía le pareció hasta difícil de creer, pero finalmente le creyeron tras hacerle pruebas psicológicas y de polígrafo. Terry no estaba mintiendo, así que apresaron a Teresa. Terry además dio las localizaciones exactas de donde se encontraban los cuerpos de Sheila y de Susan, quienes aparecían hasta el momento como Jane Doe, ambas dos. Así que con esto las pudieron identificar y mediante el ADN pudieron saber que eran familia. Así que el 10 de noviembre de 1993 dieron casa a Teresa Knorr, que ahora se había cambiado el apellido, había vuelto a su apellido de soltera, que era Cross. La asesina fue localizada en una casa de Salt Lake City y cuidaba a una mujer mayor, a la madre del casero, a la que no le había hecho nada. Y esto, bueno, me alegro por esta mujer, pero me da aún más rabia porque esta mujer solo era capaz de ensañarse con sus propios hijos. No quiero que le pase nada a la mujer mayor, obviamente, pero me da mucha rabia que fuera tan
cobarde de ensañarse con sus hijos, con personas que no podían defenderse y que confiaban en ella. Tus hijos confían en ti, y les destruyó la vida de esta manera. Tras identificar los cuerpos, también procedieron a la detención de Robert y de William. William fue puesto en libertad, ya que se pudo demostrar que él había participado porque estaba obligado por su madre, mientras que Robert fue acusado de ser cómplice de los asesinatos, porque en ese momento él tenía más edad que su hermano William, y como ya había cometido otro asesinato, pues esto se usó como de precedente de que podría haber sido un cómplice. Yo creo que Robert es una persona que no está bien psicológicamente y que necesita muchísima ayuda, más allá de si tenga que estar encerrado o no. Aunque esté en prisión, es una persona que necesita muchísima ayuda por todo lo que ha vivido. A Teresa se le acusó de homicidio, homicidio con tortura y conspiración para cometer los crímenes, y se la sentenció a 2 cadenas perpetuas con la posibilidad de ser revisadas en el 2027. También os digo que esta condena le vino como anillo al dedo y volvió a tener suerte una vez más, lo cual me da muchísima rabia, porque ella en teoría estaba condenada a pena de muerte. Y ella lo que quería hacer era declararse inocente y que probaran que era culpable, pero bueno, tras la declaración de sus hijos no podía hacerlo. Así que utilizó esta táctica que utilizan muchos abogados con sus clientes, que es que se declaran culpable con la condición de que no los condenen a muerte. Y yo creo que en este caso esto sobraba mucho, que la tendrían que haber condenado a muerte igualmente o a una cadena perpetua real que no tenga posibilidad de revisión en ningún momento, porque además de que torturó a todos sus hijos, mató de una forma horrible a 2 de sus hijas, y yo no creo que esto tenga perdón de ninguna manera, y ojalá se pudra en el infierno. Pero esto fue lo que pasó y así es como falló la justicia, y ahora os pasaré a contar lo que he encontrado sobre Howard, su hijo mayor. He encontrado un artículo, un post que ha hecho alguien hablando sobre este caso, al igual que yo estoy hablando sobre este caso aquí, pero en las respuestas, y son del 2011, así que bueno, tienen unos años, pero tampoco tanto, aparece Howard respondiendo a este post. Está bastante enfadado porque cuando se cuenta la historia se suele pues caer en esto de intentar hacerla más dramática de lo que en realidad es, o de quitarle importancia a cosas que la tienen y mucho. Además, Howard nos dice que esta historia, como os he dicho al principio, está vista desde el punto de vista de Terry, que es la hija menor, y tiene entre unos 8 y 10 años de diferencia con Howard, así que él sería el que nos podría explicar realmente la historia toda al completo, porque fue el que la vivió más de cerca y el que era más mayor como para ver lo que realmente estaba pasando, como para verla desde, al igual, un ojo un poco más crítico, siendo que de todos modos era un niño, era más mayor que Terry. Él no está criticando a su hermana ni a nadie, pero dice que por favor no se ponga el final de esta historia como si fuera un cuento de hadas que acaba bien, o bueno, como si hubiera acabado bien, porque no acaba bien para nada. Porque en este post pues acaban diciendo que por suerte Terry habló y salvó a su familia y a todo el mundo de Teresa cuando la acusó. Y él dice que de ninguna manera, que sí que está bien que la haya acusado, que haya denunciado, que haya dicho dónde estaban sus hermanas y todo eso está perfecto, pero que no la pongan como una salvadora, porque Terry también está muy mal psicológicamente. Terry es una adicta alcohólica que también está en constante recuperación intentando rehacer su vida. Y esto tampoco es culpa de ella de alguna manera, ya que su madre les afectó a todos muchísimo. Hay gente que también contesta en estos posts diciendo que los hermanos pudieron haber hecho algo para salvar a sus hermanas, y esto no es así de ninguna manera, porque ellos eran niños también y habían crecido en un ambiente de terror. No podemos acusar a unos niños de todos estos crímenes o de haber conspirado con Teresa. Estas personas ya estaban muy afectadas psicológicamente, vivían en un entorno de pánico, y la culpable aquí es su madre. Howard no la disculpa para nada, pero explica también algunas de las razones por las cuales
Teresa se volvió tan loca sin justificar lo que ha hecho con ellos porque eran sus hijos y eran niños, y esto para nada, nunca jamás se va a poder justificar. Se ha dicho también que Terry, luego de confesar todo esto y de sacárselo de encima, poco después se murió de un ataque al corazón, y Howard dice que no es cierto, dice dónde vive Terry, dice que no está muerta, que sí que está luchando contra sus adicciones, que se casó y se divorció como unas 15 veces y que cuando ella acusó a su madre tampoco vivían tan lejos, así que Terry sabía la localización de donde se encontraba Teresa. Así que por esto pide también que no se ponga esta historia como que murió de un ataque al corazón por haberse sacado el peso de encima, porque simplemente no es así, no es verdad, no porque esté bien ni esté mal, es que no es cierto. Luego también nos cuenta que su segundo marido, el marine, que en teoría quería ocuparse de sus hijos, para nada era como se lo describe, porque esta relación simplemente se cuenta como una relación pasajera, entre comillas, de la cual tuvieron 4 hijos y él simplemente se fue, luego quiso ocuparse de sus hijos y Teresa no quiso que lo hiciera. Howard nos cuenta que los años con ese hombre también fueron de torturas y aquí habría comenzado todo, al menos para él y para Teresa. Resulta que este hombre les pegaba muchísimo tanto a sus hijos como a Teresa. Howard incluso nos cuenta algo que recuerda como una especie de anécdota terrorífica. Dice que él tenía tantos moretones en el cuerpo que él se sentía como si fuera un gato o un chita que tienen manchas por la cantidad de moretones que tenía, que le causaba este hombre. Así que él jugaba a ser un felino ya que estaba lleno de manchas, de moratones. También cuenta que este hombre violaba a su madre sin cesar delante de ellos e incluso delante del padre de ella, que como tenía Parkinson y estaba en silla de ruedas, no podía hacer nada para ayudarles. Así que Teresa también habría sufrido la tortura de este hombre hasta que finalmente la relación acabó. Pero esto no la excusa de lo que hizo con sus hijos. Una vez más lo repito y no me cansaré de decirlo porque creo que es así, él también lo piensa y mucha gente lo piensa, y si no tendríais que pensarlo, que unos niños nunca pueden pagar por los problemas de los adultos. Acaba diciendo y contesta muchísimas personas en este post que os dejaré aquí abajo por si lo queréis ver, por si le queréis echar un ojo. Él se llama Eldest Son y contesta a muchísimas personas, dice dónde probablemente vive su hermana porque no tiene contacto con ella, dice que ha hablado con Robert y que Robert también cree que ellos son pues víctimas de todo lo que ha pasado. Dice que ninguno de los hermanos está bien psicológicamente, que ninguno puede mantener una relación estable ni una vida normal y que todos tienen muchísimos problemas. También nos cuenta que incluso la historia tan terrorífica que os he contado es poco a comparación de lo que se vivió dentro de esta casa. Así que esto tenerlo presente para completar esta historia. Así que sin mucho más, aquí hemos terminado. Si os ha gustado el vídeo, dejarle un like que ayuda muchísimo, suscribiros al canal si os gusta el contenido de misterio, si os gusta cómo cuento las cosas o yo que sé, simplemente porque es gratis, os podéis suscribir haciendo clic en mi foto que aparecerá por aquí o en el botón rojo que está aquí abajo. Os dejo también aquí abajo mis redes sociales y mi correo electrónico. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.